por determinadas circunstancias, Fernández Domingo fue de los oficiales que se aproximó, posiblemente también fascinado, muy impactado por la personalidad de Bosch. Una personalidad carismática, con un discurso persuasivo, profundo, sencillo. Un militar que tenía inclinaciones intelectuales, es lógico que se aproxime a Bosch, y que es de lo que, viendo la conspiración de la derecha, de la extrema derecha, del poder imperial, se acerca a Bosch para advertirle del golpe, y no solo advertirle, decirle, estamos dispuestos a conjurar esto. Es Bosch que lo aplaca en un momento determinado. Entonces Camaño no tenía esa relación, pero Camaño tenía una amistad con Fernández Domínguez. Eran más o menos de la misma generación, y lógicamente hijos de oficiales, de altos oficiales trujillistas, tenían vasos comunicantes en los espacios públicos. Y Fernández Domínguez, eso lo registran muchos testimonios, quien convence a Camaño de que forme parte del movimiento constitucional. Pero fíjate que Camaño no fue de las figuras principales, al punto de que cuando a Fernández Domínguez lo sacan con Bosch del país, después del golpe, es Hernando Ramírez que queda al frente de la organización. Camaño era un oficial de ese movimiento, reclutado, atraído, pero sus convicciones éticas y morales, claro, lo hace posible que se vincule. Claro, por eso te digo, porque la reacción ética moral vinculada a lo que fue el gobierno de Bosch, y tratada además por oficiales cercanos a él con el tema de la propia Constitución, de los contenidos de la Constitución, los convierten finalmente ya, se hace como un cierre político, ¿no? Ya no solo una reacción ético-moral, es también una actitud política frente a los golpistas, corruptos, demás. Otra característica de él era un hombre de extraordinario valor. Todo el mundo dice que desde pequeñito era un fajador, ¿no? y adolescente. Factor muy importante, porque lo que estaba planteado era una confrontación, y era una confrontación potencialmente violenta a la luz de todo el tema de la conspiración y después del golpe, y ya luego francamente violenta. Cuando en el proceso conspirativo, bueno, en el proceso conspirativo no se oía hablar de Camaño. Siempre se hablaba de Fernández Domínguez, que estaba en el exilio. Estoy hablando del despliegue, él era el intelectual del despliegue de los años del triunvirato, ¿no? Sí, claro. Del despliegue de los años del triunvirato. Yo conocí a Camaño en ese periodo, fundamentalmente. Bueno, creo que antes, necesitaría precisar bien, creo que en el 1 de mayo del 63, que hicimos una manifestación al frente, manifestación marcha, en el Centro Social Obrero, que estaba en el Parque Jeriquillo, en la calle Caracas. En Villa Francisca. Villa Francisca. Cuando salimos, estaban las tropas de la policía encabezada por Francisco Camaño. Son los llamados casco blanco. Y como su familia era famosa, sus padres, todo esto, a ese Camaño, decíamos entre los estudiantes. Recuerdo que Asdrúbal habló desde una tribuna ahí en el parque, Asdrúbal Domínguez, que era el principal líder estudiantil y que tenía una gran comunicación con los trabajadores. Hizo un discurso muy, muy lindo, muy hermoso. Y entonces salimos a caminar, y ya él encabezaba las tropas de choque de la Policía Nacional. Ya posteriormente, cuando dan el golpe, Camaño suena como jefe de tropa de choque de la Policía Nacional. Incluso fue de lo que rodeó la universidad. Sin embargo, te voy a contar una anécdota poco conocida. Me la recordaba mi madre poco tiempo antes de morir. Estando nosotros después del golpe, inmediatamente después del golpe, cercados en la universidad, los dirigentes de la Federación de Estudiantes y de Fraude, Aminabel, Asdrúbal,
Marcos, Israel. En un momento determinado, eso fue un cerco de días. Mi mamá vivía frente a frente a la universidad, tenía una pensión universitaria. Y nosotros le mandamos a decir que no, yo le mandé a decir que procurara esconder lo más posible una pistola que nos hiciera llegar. Mi mamá, en un momento de calma, se aproximó a la puerta principal, a la de la litigio Cabral, en la universidad. Y el oficial que estaba ahí era Camaño. Entonces, ella le pidió que la dejara pasar a vernos nosotros. Estaba mi hermano también, Tony. Y que uno de nosotros estaba con mucha fiebre, quería llevar unos medicamentos, quería tener unos medicamentos a toda mano. Había escondido muy bien en un bolsito la pistola. Y Camaño le dijo, no se puede, tengo orden determinante que no se puede. Mi mamá se puso suave, le dijo, ay, mire, que le puede pasar cualquier cosa, déjame llevarle estos medicamentos, abrazarlo. Y ella dice que sintió una reacción humana muy fuerte. Y Camaño le dijo, ay, sí, doñita, voy a hacer una excepción. Y la dejó pasar, sin siquiera registrar el punto. Yo sospecho que ya Camaño, aunque tenía que jugar esos roles al frente de las tropas de choque, ya Camaño estaba de más en más enrolado en la rebeldía contra el triunvirato, en la rebeldía contra el golpe. Y el proceso, en el proceso él fue creciendo en el proceso. Fíjate que todavía estalla el levantamiento y el nombre de Camaño no era de los principales, no sonaba con fuerza. Él conquista ese lugar. Pero un poco atrás, Narciso, Camaño, hijo de un militar, formado como militar, entrenado en los Estados Unidos, dicen que en su momento como policía y como militar fue represivo. Bueno, mira, un oficial, mayor, coronel, estoy hablando de la última fase antes de la revolución, lógicamente de ese periodo era un oficial que tenía mandos y que le daban misiones represivas. No se le conoce a él en absoluto, todo el mundo lo lidera de todo eso, de tortura, abuso, golpe a prisioneros. El caso Palmasola en Camaño es un episodio negativo. No se conoce ningún crimen. El caso Palmasola tiene también... Es un paso negativo, hay cómo justificarlo, cómo explicarlo. ¿O responde exactamente a esa coyuntura de ser un militar? Hay una versión, el que encabeza las tropas del ejército, en el caso de Palmasola, es el general Rodríguez Reyes. El general Rodríguez Reyes era emparentado muy cercano de las hermanas Mirabal. Yo lo conocí siendo niño y fui amigo de sus hijos. Vivían al lado de mi casa ahí en la Santo Tomás de Aquino. Incluso fue el oficial que se acercó a los tíos míos cuando en mi casa vivían las hermanas Mirabal. Un poco para advertirle lo que eso provocaba en Trujillo, en la cúpula Trujillo, y los peligros que se cernían sobre nuestra familia. Se dice que luego de ajusticiado Trujillo iba a ser posiblemente uno de los oficiales no afín a los cívicos,
todo lo que es la Unión Cívica, esa oligarquía, que podía tener más perspectiva en términos de la jefatura de la Fuerza Armada. Y que le tiraron lo que se decía, esa canana. La de Palmasola. La de Palmasola. Y que en ese momento Francis era un oficial subordinado a él, y él fue con Francia. ¿En la policía o en el ejército? En el ejército. El ejército que interviene. Para la población, Rodríguez Reyes nunca estuvo en la policía, creo. Para la población joven, Narciso, lo de Palmasola, ¿qué acontecimiento fue aquel? ¿Por qué llegan allí los militares? ¿Qué estaba pasando? Bueno, porque ahí había una... Esto es en San Juan de la Maguana. En San Juan de la Maguana se desarrolla todo un movimiento sincrético religioso, donde el tema de las religiones africanas se mezcla con los cultos cristianos. ¿Tiene eso que ver con Liborio? Se conforma un movimiento, Liborio encabeza ese movimiento. A Liborio se le indicaba como un rebelde. Estaba creando como poderes de base en toda esa zona campesina, que no respondían propiamente a las autoridades, que no se subordinaban a las autoridades, que el sistema lo ve como un peligro, como algo extraño a toda la confesión católica. Y hay una reacción de discriminación y represiva contra ese movimiento. Se habla también de que Liborio fue un dirigente campesino que tuvo ciertas ideas también patrióticas, en fin de cosas. Pero evidentemente era un factor rebelde, era un factor no funcional al sistema dominante en ese momento. Y deciden aplastarlo por la fuerza. Están levantados en Palmasola la gente de Liborio, pero no con armas. ¿Y levantado contra quién la gente de Liborio? No, la gente de Liborio tenía machete. Cuando los reprimen, porque ellos no estaban levantados, no era una insurrección. Es decir... Pero estaban concentrados. Estaban concentrados, habían creado una especie de organización propia, de forma de comunicación, de relación, de producción, de todo esto. Era un fenómeno que se salía de los marcos tradicionales. Y un liderazgo campesino en esa zona. El latifundio tradicional, el poder tradicional se ensaña contra Liborio y su creencia, todo el tema de la acusación a cualquier otra creencia de brujería, de la maldad de la brujería, del diablo, todo esto entra en juego en la reacción la del Iglesia Estado. Católica asusa la acción contra Liborio. Claro, porque en el Consejo de Estado participaba incluso un alto jerarca de la Iglesia Católica, que fue el Monseñor Pérez. Eliseo Sánchez Pérez. Pérez Sánchez. Pérez Sánchez. Monseñor Pérez era parte del Consejo de Estado. Es decir, el Consejo de Estado lo conforma la derecha clásica, pro-católica, pro-jerarquía católica, anticomunista, es decir, de ideas tradicionales, una parte de la cual había tenido una actitud contra Trujillo, otra oportunistamente, cuando la tiranía comienza a requebrajarse y a perder fuerza, se pasa al lado opositor, y esos son los que, con el apoyo de Estados Unidos, hacen la transición, o son los instrumentos de la transición después de la salida de Balaguer. Entonces es de ahí que emana la orden contra Palmasola. Ahí, fíjate que cómo reaccionan ellos, defendiéndose con machete frente a balas. A tamaño, él me enseñó, en Cuba precisamente me enseñó el machetazo. Es decir, sale herido de esa acción. Pero bueno, eso estaba dentro de ese contexto. Ahora, el tema es el siguiente. El tema es que la participación de Camaño en la conspiración contra el triunvirato
y la participación de Camaño en el contragolpe y luego en insurrección